Nerval, cuando volvió junto a mí, desvió la mirada. ¡Ay! Grité sin palabras, el hermano se ha revuelto contra el hermano. ¿Acaso por hado han de repetirse los tiempos previos? Un secreto de los tiempos de antaño les reveló Enlil a ellos, las armas de terror a sus manos confió. Aderezadas de terror, con un resplandor se desataron. Todo lo que tocan, en un montón de polvo lo convierten. Para hermano contra hermano en la tierra fueron abjuradas, ninguna región afectar. Entonces, el juramento se violó, como una vasija rota en inútiles trozos. Los dos hijos, plenos de gozo, con paso rápido de la cámara de Enlil emergieron, para la partida de las armas. Los otros dioses volvieron a sus ciudades, sin presagiar ninguno de ellos su propia calamidad. He aquí el relato de los tiempos previos, y de las armas de terror. Antes de los tiempos previos fue el principio, después de los tiempos previos fueron los tiempos de antaño. En los tiempos de antaño, los dioses llegaron a la tierra y crearon a los terrestres. En los tiempos previos, ninguno de los dioses estaba en la tierra, ni se había hecho aún a los terrestres. En los tiempos previos, la morada de los dioses estaba en su propio planeta. Nibiru es su nombre. Un gran planeta, rojizo en resplandor. Alrededor del Sol, una vuelta alargada hace Nibiru. Durante un tiempo, Nibiru está envuelto en el frío. Durante parte de su recorrido, el Sol fuertemente lo calienta. Una gruesa atmósfera envuelve a Nibiru, alimentada continuamente con erupciones volcánicas. Todo tipo de vida esta atmósfera mantiene. Sin ella, todo parecería. En el período frío, conserva en el planeta el calor interno de Nibiru, como un cálido abrigo que se renueva constantemente. En el período cálido, protege a Nibiru de los abrasadores rayos del sol en su mitad, las lluvias aguanta y libera, dando altura a lagos y ríos. Una exuberante vegetación alimenta y protege nuestra atmósfera. Hace brotar todo tipo de vida en las aguas y en la tierra. Después de eones de tiempo, brotó nuestra propia especie, por nuestra propia esencia una simiente eterna para procrear. A medida que nuestro número crecía, nuestros ancestros se extendieron a muchas regiones de Nibiru. Algunos cultivaron la tierra, a criaturas de cuatro patas apacentaban. Unos vivían en las montañas, otros hicieron su hogar en los valles. Hubo rivalidades, tuvieron lugar usurpaciones. Hubo conflictos, y los palos se convirtieron en armas. Los clanes se reunieron en tribus, y luego dos grandes naciones se enfrentaron entre sí. La nación del norte contra la nación del sur tomó las armas. Lo que sostenía la mano para lanzar proyectiles se trocó. Armas de estruendo y resplandor incrementaron el terror. Una guerra, larga y feroz, devoró al planeta. Hermano luchó contra hermano. Hubo muerte y destrucción, tanto en el norte como en el sur. Durante muchas vueltas, la desolación reinó en las tierras. Toda vida fue diezmada. Después, se declaró una tregua, y más tarde se hizo la paz. Que las naciones se unan, se dijeron los emisarios entre sí. Que haya un trono en Nibiru, un rey que reine sobre todos. Que haya un líder del norte o del sur elegido a suertes, un rey supremo ha de ser. Si fuera del norte, que el sur elija a una mujer para que sea su esposa, en igualdad como reina, para reinar juntos. Si por suertes fuera elegido un hombre del sur, que una mujer del norte sea su esposa. Que sean marido y mujer, para hacerse una sola carne. Que su hijo primogénito sea el sucesor. Que una dinastía unificada sea así formada, para establecer la unidad en Nibiru para siempre. En medio de las ruinas se inició la paz. Norte y sur por matrimonio se unieron. El trono real en una carne combinada, una sucesión no interrumpida de realeza establecida. El primer rey después de la paz fue hecho, un guerrero del norte fue, un poderoso comandante. Por suertes, veraz y justo, fue el elegido. Fueron aceptados sus decretos en la unidad. Para morada suya, construyó una espléndida ciudad. Agade, que significa unidad, fue su nombre. Para su reinado, un título real le fue concedido. An fue, el celestial fue su significado. Con brazo fuerte, restableció el orden en las tierras. Decretó leyes y regulaciones. Designó gobernadores para cada tierra.
La restauración y el cultivo fue su principal tarea. De él, en los anales reales, así se registró. An unificó las tierras, la paz en Nibiru restauró. Construyó una nueva ciudad, los canales reparó, proveyó alimento para el pueblo. Hubo abundancia en las tierras. Por esposa suya, el sur eligió una doncella, dotada tanto para el amor como para la contienda. An.tu fue su título real. La líder que es esposa de An, significaba ingeniosamente el nombre dado. Le dio a An 3 hijos y ninguna hija. Al primogénito, ella le puso el nombre de An.ki. Por An un sólido fundamento era su significado. Solo en el trono estuvo él sentado. Una esposa a elegir fue 2 veces pospuesta. En su reinado, las concubinas iban al palacio. Un hijo a él no le nació. La dinastía así iniciada se interrumpió con la muerte de Anki. En el fundamento, ningún descendiente siguió. El hijo mediano, no el primogénito, heredero legal fue nombrado. Desde su juventud, uno de los 3 hermanos, Id fue llamado amorosamente por su madre. El que está en medio significaba su nombre. En los anales reales, Am.ib es nombrado. En realeza celestial, durante generaciones, el que es hijo de An significó su nombre. Sucedió a su padre An en el trono. En suma, fue el tercero en reinar. A la hija de su hermano pequeño eligió por esposa. Nin.ib fue llamada, la dama de Ib. Ninib le dio un hijo a Nib. El sucesor del trono fue, el cuarto de la cuenta de los reyes. Por el nombre real de An.Shar.gal deseó que se le conociera. Príncipe de An, que es el más grande de los príncipes, era el significado. Su esposa, una hermanastra, Ki.Shar.gal fue llamada igualmente. El conocimiento y la comprensión fue su principal ambición. Estudió asiduamente los caminos de los cielos. Estudió la gran vuelta de Nibiru, su longitud fijó en un shar. Como un año de Nibiru era la medida, por él los reinados reales serían numerados y registrados. Dividió el shar en 10 partes, de ese modo declaró 2 festividades. En las proximidades del sol, se celebró una festividad del calor. Cuando Nibiru hacía su morada en la distancia, se decretó la festividad del frío. Sustituyendo a todas las festividades de antaño de tribus y naciones, para unificar al pueblo se establecieron las 2 leyes de marido y mujer, de hijos e hijas, estableció por decreto, proclamó las costumbres de las primeras tribus para todo el país. Desde las guerras, las mujeres superaban en gran número a los hombres. Decretos hizo, un hombre ha de tener más de una mujer por conocer. Por ley, una mujer ha de ser elegida como esposa oficial, primera esposa ha de ser llamada. Por ley, el hijo primogénito era el sucesor de su padre. Por estas leyes, no tardó en llegar la confusión, si el hijo primogénito no era nacido de la primera esposa. Y después nacía un hijo de la primera esposa, convirtiéndose por ley en heredero legal. ¿Quién será el sucesor? Aquel que por la cuenta de Shars nació primero. Aquel nacido de la primera esposa. El hijo primogénito. El heredero legal. ¿Quién heredará? ¿Quién sucederá? En el reinado de Ansargal, Kisargal fue declarada primera esposa. Hermanastra del rey era. En el reinado de Ansargal, se llevaron concubinas de nuevo a palacio. De las concubinas, le nacieron hijos e hijas al rey. Un hijo de una fue el primero en nacer, el hijo de una concubina fue el primogénito. Después, Kisargal tuvo un hijo. Heredero legal por ley era, pero primogénito no era. En el palacio, Kisargal levantó la voz, iracunda gritó: si por las normas mi hijo, de una primera esposa nacido, se ve privado de la sucesión, que la doble simiente no se olvide. Aunque de diferentes madres, de un mismo padre el rey y yo somos descendientes. Yo soy la hermanastra del rey, de mí, el rey es hermanastro. Por ello, mi hijo posee la doble simiente de nuestro padre Anib. Que, en lo sucesivo, la ley de la simiente, la ley del desposorio prevalezca. Que, en lo sucesivo, el hijo de una hermanastra, cuando quiera que nazca, por encima de todos los demás hijos alcance la sucesión. Ansargal, considerándolo, le concedió su favor a la ley de la simiente. La confusión de esposa y concubinas, de matrimonio y divorcio, se evitaría con ella.
En su consejo, los consejeros reales adoptaron la ley de la simiente para la sucesión. Por orden del rey, los escribas anotaron el decreto. Así fue proclamado el próximo rey por la ley de la simiente para la sucesión. A él le fue concedido el nombre real Am.Shar. Quinto en el trono fue. Viene ahora el relato del reinado de Ansar y de los reyes que le siguieron. Cuando se cambió la ley, los otros príncipes se enfrentaron. Hubo palabras, no hubo rebelión. Como esposa, Ansar eligió a una hermanastra. La hizo su primera esposa. Se le llamó con el nombre de Ki.Shar. Así fue, por esta ley, que la dinastía continuó. En el reinado de Ansar, los campos redujeron sus cosechas, frutos y cereales perdieron abundancia. De vuelta en vuelta, en la cercanía del sol, el calor fue creciendo en fuerza. En las moradas lejanas, el frío se hizo más intenso. En Agade, la ciudad del trono, el rey reunió en asamblea a aquellos de gran entendimiento. A sabios eruditos, gente de gran conocimiento, se les ordenó investigar. La tierra y el suelo examinaron, lagos y ríos pusieron a prueba. ¿Ha ocurrido antes? Dio alguien una respuesta. Nibiru, en el pasado, más fría y más cálida ha sido. Destino es esto, en la vuelta de Nibiru arraigado. Otros de conocimiento, observando la vuelta, no consideraron culpable al destino de Nibiru. En la atmósfera, se ha hecho una brecha. Ese fue su hallazgo. Los volcanes, forjadores de la atmósfera, lanzaban al cielo menos erupciones. El aire de Nibiru se había hecho más tenue, el escudo protector había disminuido. En el reinado de Ansar y Kisar, hicieron aparición las plagas del campo. No se las podía vencer con trabajo. El hijo de ambos, Em.Shar, ascendió después al trono. De la dinastía, era el sexto. Noble maestro del Shar significaba su nombre. Con gran entendimiento nació, dominó muchos conocimientos con mucha erudición. Buscó caminos para dominar las aflicciones. De la vuelta celeste de Nibiru, hizo mucho estudio. En su bucle, abrazaba a 5 miembros de la familia del Sol, planetas de deslumbrante belleza. Buscando remedios para las aflicciones, hizo examinar sus atmósferas. A cada uno le dio un nombre, antepasados ancestrales honró. Los consideró como parejas celestes Aniantú, los planetas gemelos, llamó a los 2 primeros en ser encontrados. Más allá de la vuelta de Nibiru, estaban Ansar y Kisar, por su tamaño los más grandes. Como un mensajero, Gaga entre los otros corría, a veces el primero en encontrar Nibiru. 5 en total eran los que recibían a Nibiru en el cielo, mientras circundaba al sol. Más allá, como una frontera, el brazalete repujado circundaba al sol. Como un guardián de la región prohibida del cielo, con escombros protegía. Otros hijos del sol, 4 en número, escudaba de la intrusión el brazalete. Las atmósferas de los 5 primeros se puso a estudiar en Shar. En su vuelta repetida, en el bucle de Nibiru, se examinaron atentamente los 5. ¿Qué atmósferas poseían? Se examinaron intensamente por observación y con carros celestiales. Los hallazgos fueron sorprendentes, los descubrimientos confusos. De vuelta en vuelta, la atmósfera de Nibiru más brechas sufría. En los consejos de los eruditos, los remedios se debatían con avidez. Se consideraron formas de vendar la herida urgentemente. Se intentó un nuevo escudo que envolviera al planeta. Todo lo que se lanzó hacia arriba, cayó de vuelta al suelo. En los consejos de los eruditos, se estudiaron las erupciones de los volcanes. La atmósfera, se había creado por las erupciones volcánicas. Su herida había tenido lugar por la disminución de erupciones. Que con invenciones se potencien nuevas erupciones, que los volcanes escupan de nuevo. Estaba diciendo un grupo de sabios. ¿Cómo alcanzar la hazaña? ¿Con qué herramientas conseguir más erupciones? Nadie podía dar cuenta al rey. En el reinado de Ensar, se hizo más grande la brecha en los cielos. Las lluvias se negaban, los vientos soplaban más fuerte, los manantiales de las profundidades no emergían. En las tierras, había una maldición, los pechos de las madres se secaron. En el palacio, había aflicción, había una maldición allí dentro.
Como primera esposa, Ensar desposó a una hermanastra, ateniéndose a la ley de la simiente. Nin.Shar fue, llamada, de los Shars la dama. Un hijo no tuvo. Por una concubina, a Ensar le nació un hijo, fue el hijo primogénito. Por Ninsar, primera esposa y hermanastra, no llegó un hijo. Por la ley de sucesión, el hijo de la concubina ascendió al trono, fue el séptimo en reinar. Du.Uru fue su nombre real, en el lugar de morada forjado era su significado. De hecho, fue concebido en la casa de las concubinas, no en el palacio. Como esposa, una doncella amada desde su juventud eligió Dururu. Por amor, no por simiente, seleccionó una primera esposa. Da.Uru fue su nombre real, la que está a mi lado era el significado. En la corte real, la confusión corría desenfrenada. Los hijos no eran herederos, las esposas no eran hermanastras. En la tierra, iba creciendo el sufrimiento. Los campos olvidaron su abundancia, y entre el pueblo disminuyó la fertilidad. En el palacio, la fertilidad estaba ausente, no habían tenido ni hijo ni hija. De la simiente de An, 7 fueron los soberanos. Después, de su simiente se secó el trono. Dauro encontró a un niño en la puerta del palacio, como a un hijo lo abrazó. Al final, Dur como a un hijo lo adoptó, lo nombró heredero legal. Lama, que significa sequedad, fue el nombre que se le dio. En el palacio, los príncipes protestaban. En el consejo, había quejas. Al final, Lama ascendió al trono. Aunque no era de la simiente de An, fue el 8º en reinar. En los consejos de los eruditos, se dieron 2 sugerencias para sanar la brecha. Una fue el uso de un metal, oro era su nombre. En Nibiru, era muy raro. Dentro del brazalete repujado era abundante. Era la única sustancia que se podía moler hasta el polvo más fino. Elevado hasta el cielo, podía quedar suspendido. Así, con reaprovisionamientos, la brecha se sanaría, habría una mejor protección. Que se construyan naves celestiales, que una flota celestial traiga el oro a Nibiru. Que se creen armas de terror. Fue la otra sugerencia. Armas que sacudan y aflojen el suelo, que agrieten las montañas. Atacar con proyectiles los volcanes, su letargo remover, estimular sus erupciones, recargar la atmósfera, hacer desaparecer la brecha. Lama era débil para tomar una decisión, no sabía qué opción tomar. Nibiru completó una vuelta, 2 Shars siguió contando Nibiru. En los campos, la aflicción no cejaba. La atmósfera no se reparaba con las erupciones volcánicas. Pasó un 3er Shar, un 4º se contó. No se obtenía oro. Los conflictos abundaban en el reino, la comida y el agua escaseaban. La unidad se perdió en el reino, las acusaciones eran abundantes. En la corte real, los sabios iban y venían, los consejeros corrían arriba y abajo. El rey no prestaba atención a sus palabras. Solo buscaba consejo en su esposa, la ama era su nombre. Si fuera el destino, supliquemos al gran creador de todo, al rey, dijo ella. Suplicar, no actuar, es la única esperanza. En la corte real, los príncipes estaban inquietos, se le dirigían acusaciones al rey. De forma estúpida y absurda, está trayendo calamidades aún mayores en vez de cura. De los antiguos depósitos, se recuperaron las armas. Había mucho que hablar de rebelión. Un príncipe, en el palacio real, fue el primero en tomar las armas. Con palabras de promesa, agitó a los otros príncipes. Alalu era su nombre. Que el ama ya no sea más el rey. Gritó. Que la decisión sustituya a la vacilación. Venid, vamos a desalentar al rey en su morada. Hagamos que abandone el trono. Los príncipes hicieron caso a sus palabras. Las puertas del palacio abrieron con violencia. A la sala del trono, su entrada prohibida, como aguas en avalancha llegaron. El rey escapó a la torre del palacio. Alalu fue en su persecución. En la torre hubo lucha. Lama cayó muerto. Lama ya no está. Gritó Alalu. Ya no está el rey, anunció con alborozo. A la sala del trono se dirigió apresuradamente Alalu, en el trono él mismo se sentó. Sin derecho ni consejo, él mismo se proclamó rey. Se había perdido la unidad en el reino.
Unos se alegraron por la muerte del ama, otros se entristecieron por lo que había hecho Alalú. Viene ahora el relato del reinado de Alalú y de la ida a la tierra. Se había perdido la unidad en el reino. Muchos se sentían ofendidos sobre la realeza. En el palacio, los príncipes estaban agitados. En el consejo, los consejeros estaban turbados. De padre a hijo, la sucesión de Am prosiguió en el trono. Incluso Lama, el octavo, había sido declarado hijo por adopción. ¿Quién era Alalú? ¿Acaso era un heredero legal? ¿Era el primogénito? ¿Bajo qué derecho había usurpado el trono? ¿No era el asesino del rey? Ante los 7 que juzgan, fue convocado Alalú para considerar su suerte. Ante los 7 que juzgan, Alalú expuso sus pretensiones. Aun sin ser heredero legal ni hijo primogénito, de simiente real sí que era. De Ansargal desciendo, ante los jueces reclamó. De una concubina, mi antepasado le nació a él. Alam era su nombre. Por la cuenta de Sars, Alam fue el primogénito. A él le pertenecía el trono. Por una confabulación, la reina dejó a un lado sus derechos. La ley de la simiente de la nada se inventó, para que su hijo obtuviera la realeza. A Alam se le privó de la realeza, y al hijo de ella, en su lugar, le fue concedida. Por descendencia, soy el continuador de las generaciones de Alam. La semilla de Ansargal está dentro de mí. Los 7 que juzgan tuvieron en cuenta las palabras de Alalú. Al consejo de consejeros pasaron el asunto, para que dirimieran su veracidad o falsedad. Se trajeron los anales reales de la casa de registros. Con mucha atención, se leyeron. An y Antú, la primera pareja real, estaban 3 hijos y ninguna hija a ellos les nacieron. El primogénito fue Anki. Él murió en el trono, no tuvo descendencia. En su lugar, el hijo mediano ascendió al trono. Anit fue su nombre. Ansargal fue su primogénito. Al trono ascendió. Después de él, en el trono, no continuó la realeza del primogénito. La ley de sucesión se sustituyó por la ley de la simiente. El hijo de una concubina era el primogénito. Por la ley de la simiente, se le privaba de la realeza. Así se le concedió la realeza al hijo de Kisargal, siendo la razón ser hermanastra del rey. Del hijo de la concubina, del primogénito, los anales no hacían mención. De él soy descendiente. Gritó Alalú a los consejeros. Por la ley de sucesión, a él le pertenecía la realeza. Por la ley de sucesión, a la realeza tengo ahora derecho. Con vacilaciones, los consejeros de Alalú exigieron un juramento de verdad. Alalú prestó el juramento. Como rey le consideró el consejo. Convocaron a los ancianos, convocaron a los príncipes. Ante ellos, pronunciaron la decisión. De entre los príncipes, un joven príncipe se adelantó. Quería decir algo acerca de la realeza. Se debería reconsiderar la sucesión, dijo a la asamblea. Aunque ni primogénito, ni hijo de la reina, de pura simiente desciendo. La